Amigos oyentes y hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 22 de abril del año 2021. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y compartir este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 44 al 51. Jesús dijo a la gente: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en el libro de los profetas: todos serán instruidos por Dios. Todo el que oyó al Padre y recibe su enseñanza viene a mí. Nadie ha visto nunca al Padre sino el que viene de Dios. Solo Él ha visto al Padre. Les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres en el desierto comieron el maná y murieron. Pero este es el pan que desciende del cielo para que aquel que lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién ha visto al Padre? Solamente el que viene del Padre. El que nos dice es testigo de aquello que ha visto y oído. Aquel que afirma ser el pan vivo que bajó del cielo. El que viene del Padre, el que ha visto al Padre y da testimonio de esto. Nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, nos está diciendo: todo aquel que oyó del Padre, que fue instruido por el Padre, viene al Hijo. Todo aquel que viene al Hijo, viene porque tiene hambre. ¿Hambre de qué? Hambre de justicia, hambre y sed de justicia. ¿Qué es justicia? Justicia es obrar la voluntad de Dios. Obrar como obró el Hijo en este mundo cuando vino a nosotros, obrar en el amor, hacer todo aquello que oyó del Padre. Eso es lo que viene a comunicarnos. Eso es lo que usted conoce cuando lee la Escritura. La palabra es del Padre, pero el testimonio es del Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo viene a nosotros. El Hijo encarna nuestra naturaleza. El Hijo hace todo lo que oyó del Padre. Por eso es el alimento para nosotros. Por eso en nosotros, para llegar al Padre, a través del Hijo, tenemos que obrar como obró el Hijo. Tenemos que seguirlo al Hijo. Todo el que viene al Hijo es enviado por el Padre. Y todo el que cree en el Hijo es aquel que obrando se nutre de la sangre que derrama el Señor para el perdón de las faltas y lavarnos de todas aquellas faltas y perdonar nuestros pecados y conducirnos a la vida eterna. Estamos de paso en este tiempo, en este mundo, hermanos, pero tenemos que hacer en este mundo y en este tiempo en que estamos en él todas aquellas cosas que para nosotros son el alimento que posibilita el viaje, el tránsito, este camino que tenemos que recorrer, y para que no caigamos en debilidades, flaquezas, para que no dejemos superar por las tentaciones, para que hagamos verdaderamente la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios, hermanos, amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo, es verdaderamente aquello que nos conduce a la vida eterna. El que cree verdaderamente en el Hijo es el que obra, y obra como hizo el Señor. El Señor nos dice y hace. Dios en Cristo Jesús dice por la palabra y hace en Él como Hijo en la carne, y hace en Él aquello que solamente Dios puede hacer. Por eso lo levanta de entre los muertos. Pero es lo mismo que hacen nosotros por el Hijo y por el mérito del Hijo. Por eso la carne y la sangre del Hijo son el verdadero alimento para que nosotros podamos también heredar la misma vida que
recuperó para nosotros Dios en Cristo Jesús, en el Hijo, por la inmolación de su cuerpo y el derramamiento de su sangre. La redención, hermanos queridos, que hace Dios por Cristo Jesús, es aquí y ahora en el tiempo. Dios nos hace una nueva criatura, una nueva creación, y lo hace por el Espíritu que por el mérito del Hijo, ascendiendo a la gloria del Padre con la gloria que tenía antes que el mundo fuese, antes que fuese la caída nuestra en Adán, tenía el Dios y había destinado para nosotros la gloria. ¿Qué quiere decir esto? La plenitud de la vida. Se perdió por la desobediencia, se perdió por el error, el pecado. ¿Pero quién la recuperó? El mismo Dios. ¿De qué manera? Haciéndose uno de nosotros y haciendo en sí propia, en sí por nosotros, todo aquello que nosotros no podíamos hacer, precisamente por heredar esa voluntad propia de Adán, que era opuesta a la voluntad de Dios. Ahora podemos volver por los caminos de la vida, los caminos que en nosotros es el mismo Hijo. Por eso viene en nuestro cuerpo, en nuestra carne, por eso viene en el tiempo, por eso se hace hombre, para recuperar el camino que se ha perdido, y Él pasa a ser camino, y es camino en cada uno de nosotros, y es alimento para seguir ese itinerario por ese camino interior nuevo y vivo que es el Señor, y por la fe nosotros en Él. Nos nutrimos del Hijo, obramos la voluntad de Dios, hermanos, comemos realmente discerniendo el cuerpo, comemos la carne, bebemos la sangre, recibimos aquello que hemos recibido de Dios, verdaderamente lo creemos, lo hacemos. El Señor nos envía el Espíritu, Dios mismo viene a nosotros, ¿para qué? Para regenerarnos, ya redimidos en el tiempo y redimidos por la sangre derramada de su Hijo. Entonces ya nos regenera para la plenitud de la salvación en el día de la manifestación plena de su gloria. Pero tenemos que hacer en el tiempo, por medio de este cuerpo, todo aquello que nos habilitará para presentarnos delante de Dios con la dignidad del Hijo, y podamos entonces ver a Dios como se nos muestra a través del Hijo, como verdaderamente somos, como Él nos hace y como verdaderamente nos redime, nos regenera y nos salva finalmente para la vida plena. ¿Usted come y bebe? ¿Usted come y bebe con fe? ¿O usted lo hace por crudo reglamentarismo? Lo hace para cumplir, lo hace por temor. ¿Discierne el cuerpo? ¿Se da cuenta qué es lo que está llevando a cabo en ese momento en que es presentado a usted el cuerpo y la sangre del Señor? ¿Usted cree que es un rito más, algo que hay que cumplir, porque usted va a misa, usted participa de la Eucaristía y con eso cumple delante de Dios? Mire, usted cumple delante de Dios si usted hace la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que usted ame a su prójimo. Esa es la manera en que usted manifiesta en que ama a Dios. ¿Qué te parece, Patricia? Como bien hacías la pregunta hace un momento, ¿realmente nos hemos nutrido del Señor? Si es así, ahora el siguiente paso es llevarlo a los demás, como alguien nos lo entregó a nosotros también. El alimento del Señor es hacer la voluntad del Padre. Nuestro alimento es hacer vida la palabra de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios, y llevarla a los más necesitados. Así es, hermanos. Hacer vida la palabra del Señor. Es lo que hace Cristo en nosotros, el Señor en nosotros. Para eso vino precisamente, para hacer vida esta palabra que oímos del Padre, que Él encarna y que entonces nos deja a todos nosotros como testimonio para que seamos también nosotros testimonio de lo que hablamos. Hablamos la palabra que es de Dios,
Bueno, si obramos en consecuencia, en conformidad con la voluntad de Dios, en nosotros está el testimonio de la verdad y de la vida, y nosotros somos finalmente habitantes del reino de la vida. Y el Señor nos resucita en el último día. Claro, el Señor ya nos está resucitando, y la plenitud de esa resurrección la veremos en la final semejanza y cumplimiento de la misma. En la final resurrección, hermanos. ¿Qué te parece, Patricia, si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Tu espíritu de fe, tu espíritu de amor, tu espíritu de resurrección y vida. En tu nombre santo lo hacemos, Señor. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.